Buenos días arquitectos y compañeros en general. Mi compañero Kevin Farro y quien les habla, Edison Chávez, presentaremos nuestra investigación titulada Análisis de los efectos de la micromovilidad urbana frente al colesterol urbano en el Malecón de Miraflores, Lima 2021, con la asesoría de la magíster arquitecta Chincaro Mijanovi Silja Alicia, bajo la línea de investigación Urbano Sostenible. A continuación presentamos la realidad problemática. ¿Sabía usted que el uso excesivo del automóvil puede causar dependencia y además es peligroso para la salud? A nivel mundial, la expansión urbana, el aumento de la motorización, la concentración de los centros de trabajo y de consumo en lugares situados en las afueras de las ciudades han provocado un aumento continuo de la distancia de desplazamientos y un mayor uso del automóvil. Esta realidad no es ajena a nuestro país, ya que el incremento del parque automotor genera contaminación, inseguridad, pérdida de tiempo y accidentes de tránsito. En el distrito de Miraflores existe una congestión en vías principales debido a las cerca de 366.000 viajes diarios. Además, se puede evidenciar en el Malecón de Miraflores la alta demanda de estacionamientos para automóviles. Ante esta realidad y debido al COVID-19 ha incrementado el uso de la micromovilidad a nivel mundial. Además, según la Cámara de Comercio de Lima, la importación de vehículos de micromovilidad ha incrementado exponencialmente 1.033% en 2021. Asimismo, en Miraflores las vías de micromovilidad han tenido un crecimiento del uso del 40%. Del anterior mencionado surgió el problema general de la investigación: de qué manera los efectos de la micromovilidad urbana mitigan el colesterol urbano en el Malecón de Miraflores, Lima 2021. El objetivo general es determinar de qué manera los efectos de la micromovilidad urbana mitigan el colesterol urbano en el Malecón de Miraflores, Lima 2021, y la hipótesis general: los efectos de la micromovilidad urbana mitigan de manera significativa el colesterol urbano en el Malecón de Miraflores, Lima 2021. Asimismo, el estudio se justifica debido a la limitada cantidad de estudios a nivel nacional relacionados al tema de investigación y la necesidad de conocer y difundir los beneficios que genera la micromovilidad urbana en las personas, las ciudades y el medio ambiente. Con respecto al marco teórico, tres importantes y reconocidos urbanistas, Jane Jacobs, Jan Gehl y Jaime Lerner, plantearon importantes teorías sobre el urbanismo humanista. Se revisaron guías de regulación internacionales y nacionales. Con respecto a los estudios previos, se recopilaron 5 antecedentes internacionales y nacionales. El concepto de micromovilidad fue acuñado por el analista e innovación disruptiva Horace Didiu, refiriéndose a un modo de transporte personal y sostenible. Asimismo, el ITDP brinda consideraciones clave para clasificar los vehículos de micromovilidad. Con respecto al concepto colesterol urbano, fue acuñado por el arquitecto y urbanista Jaime Lerner, refiriéndose al uso excesivo del automóvil. En cuanto a la metodología, el enfoque fue mixto: tipo aplicada, diseño de triangulación concurrente, corte transversal y nivel correlacional causal. La población considerada fueron todos los usuarios de las vías de micromovilidad en el Malecón de Miraflores. Se establecieron criterios de inclusión y exclusión. El cálculo de la muestra cuantitativa se realizó en base a la fórmula de población infinita, obteniendo como resultado 245 personas. La muestra cualitativa se conformó por 3 especialistas internacionales, un funcionario municipal y 5 usuarios de micromovilidad. Se presenta el cuadro de operacionalización de ambas variables y la matriz de consistencia. Los instrumentos cualitativos utilizados en la investigación fueron las guías de entrevistas y fichas de observación en campo. Asimismo, los instrumentos cuantitativos fueron el cuestionario virtual y fichas de conteo manual. Cabe resaltar que todas las fichas mencionadas fueron adaptaciones de guías internacionales. La validación de instrumentos se realizó a través del juicio de 3 expertos. Se obtuvo el coeficiente de validación V de ICANN y se realizó la prueba de confiabilidad a través del coeficiente alfa de Cronbach. Con respecto a los procedimientos, se realizaron entrevistas virtuales, se registraron las fichas de observación en campo, se realizaron encuestas a través del código QR, además se publicó el cuestionario virtual en las páginas del Grupo Ciclismo Perú y Asociación de Ciclistas del Perú. Es importante mencionar que dicha asociación espera difundir los resultados obtenidos para impulsar la movilidad sostenible. Para el análisis de datos cualitativos se realizó la transcripción y codificación de entrevistas a través del Atlas TI, y para la parte cuantitativa se realizó el análisis de regresión lineal para las pruebas de hipótesis a través del SPSS. Por último, se respetaron los aspectos éticos según el Código de Ética de la Universidad César Vallejo. Según el análisis de entrevistas, se corroboró que todos los códigos utilizados fueron significativos. De acuerdo a las entrevistas a especialistas internacionales, Camilo Urbano, Bernardo Baranda y María Ramírez, se obtuvieron conceptos claves como el push and pull, una técnica para incentivar el uso de la micromovilidad y por otra parte desincentivar el uso del automóvil, la tarificación por congestión, que busca penalizar o elevar tarifas en los puntos clave de congestión, y la seguridad de los números, que se refiere a que más usuarios de micromovilidad existan en la vía, más segura se vuelve, debido a que serán más notorios para los demás actores. Asimismo, de acuerdo al cuadro de enraizamiento, los códigos más mencionados fueron la infraestructura para la micromovilidad, la intermodalidad y las normas y regulaciones. Del mismo modo, en la entrevista con el funcionario municipal de Miraflores mencionó que gran parte del éxito del uso de la micromovilidad en el distrito se debe a las medidas de tráfico calmado. Además, los códigos mencionados por el funcionario público fueron la infraestructura para micromovilidad, la seguridad vial e intermodalidad. En cuanto a las entrevistas realizadas a usuarios de micromovilidad, se encontraron reportes interesantes, como la humanización que genera el usar vehículos de micromovilidad, beneficios a la salud tanto física como mental. Esto se refleja en el enraizamiento, donde los códigos de seguridad vial, efectos de micromovilidad e infraestructura son los más mencionados. En el caso del usuario Carlos Anco, se moviliza desde Villa El Salvador hasta el Callao por estudios y hasta Los Olivos por trabajo. Comentó que existen tramos complejos para llegar a su destino. Además, afirmó que en su experiencia viajar en bicicleta es mucho más desestresante que ir en automóvil, evidenciando que la micromovilidad es más útil para distancias mayores a 10 kilómetros. El último caso es de Luz Pérez, usuaria de scooter eléctrico. Comentó que realiza viajes intermodales, va en taxi hasta la avenida Benavides y luego se transporta en su vehículo de micromovilidad, mencionando que al usar scooter eléctrico se evita el tráfico.
Con respecto a los resultados de la ficha de observación, se registró la recolección de datos de 4 puntos del malecón de Miraflores y se realizó la calificación de la calidad de la vía de micromovilidad en base a los datos del Banco Mundial, donde se observó que el estado del mantenimiento es bueno, al igual que la calidad de diseño, mientras que en el ranking de calidad se encuentra la calificación de apto para integrarse a la red de infraestructura metropolitana. Cabe destacar que existen tramos en mal estado, poca señalización y falta de elementos de segregación. Con los datos obtenidos se realizaron perfiles de vías donde se observó que el espacio vial es más equitativo. Se registraron fichas de conteo en 2 puntos del malecón de Miraflores en 2 horarios de mayor tránsito en Lima. Cabe resaltar que en la avenida Malecón de la Marina, en el horario de la noche, circularon más vehículos de micromovilidad que automóviles. En base a los datos de la guía del Banco Mundial con respecto a emisiones de CO2 según el modo de transporte, se pudo realizar una estimación comparativa de las emisiones en 4 puntos observados. El caso más resaltante es el punto de la avenida Malecón de la Marina, en el horario nocturno. Al transitar más vehículos de micromovilidad que automóviles, significó un ahorro estimado del 51% de emisiones de CO2 a la atmósfera. De acuerdo al cuestionario, se observó que antes de la pandemia por COVID-19, el 58.9% de los encuestados utilizaba el transporte público, mientras que en la actualidad el 47.2% utiliza vehículos de micromovilidad. Además, el 83.3% de los encuestados cuenta con un vehículo de micromovilidad en su hogar. En cuanto al motivo de uso, los principales son el ejercicio físico y de salud, el ahorro de tiempo y dinero, y contribuir con el medio ambiente. Según la edad, se observó que es utilizado por usuarios de distintas edades, siendo el rango más representativo de 18 a 29 años, con un 69%. Asimismo, en cuanto a la ocupación, el 66% de los encuestados fueron usuarios con estudios universitarios. El 85% de encuestados afirmó que los efectos de micromovilidad involucran la equidad y accesibilidad, la implementación de infraestructura y mejorar la seguridad vial. Por otro lado, el 79% afirmó que el colesterol urbano ocasiona congestión vehicular, insalubridad y accidentes de tránsito. Para las pruebas de hipótesis se realizó el análisis de regresión lineal, de acuerdo al diagrama de expresión de las variables micromovilidad urbana y colesterol urbano. Se observó una fuerte correlación entre las variables, es decir, existe un grado significativo de dependencia, ya que a mayor micromovilidad urbana tiende a reducir el colesterol urbano. De la misma forma se determinó que a mayor equidad y accesibilidad en el transporte, infraestructura para vehículos de micromovilidad y seguridad vial tiende a reducir la congestión vehicular, la insalubridad por contaminación vehicular y los accidentes de tránsito. Con respecto al objetivo general, de acuerdo a las fichas de observación, se evidenció que los efectos de la micromovilidad urbana mitigan el colesterol urbano en cuanto al espacio vial, ya que se convierte en un espacio más equitativo. De acuerdo a la entrevista con la especialista María Ramírez, la micromovilidad permite desbloquear la ciudad para muchas personas, ya que les ayuda a conectarse con las estaciones de transporte público. Según la entrevista con el especialista Bernardo Baranda, es importante la integración de la micromovilidad con los sistemas de transporte público, logrando la intermodalidad. De acuerdo a la entrevista con el especialista Camilo Urbano, se deben aplicar medidas como el push and pull para fomentar la micromovilidad y desincentivar el uso del automóvil. Según la entrevista con el usuario de micromovilidad Carlos Anco, se evidenció que la micromovilidad no solo es útil para la primera y última milla. De acuerdo al cuestionario, el 85% de encuestados estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con respecto a los efectos que viene de la micromovilidad urbana. Asimismo, el 79% de encuestados estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con respecto a las externalidades negativas que genera el colesterol urbano. Según el coeficiente de regresión de la micromovilidad urbana, se afirmó que existe un grado significativo de dependencia entre las variables, y de acuerdo al nivel de significancia se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la investigación. Estos datos se corroboran con distintos autores como Abdul Jabbar, Lianek y Dia 2021, quienes sostienen que la micromovilidad es un medio de transporte con bajas emisiones de carbono, reduce la congestión y la desigualdad en el acceso al transporte. Por lo tanto, la micromovilidad urbana mitiga de manera significativa el colesterol urbano. Además, para lograr un mayor efecto de mitigación, es vital que la micromovilidad urbana se integre con el transporte público. Con respecto al primer objetivo específico, de acuerdo a la entrevista con el especialista Bernardo Baranda, afirmó que los vehículos de micromovilidad son más accesibles y equitativos que el automóvil. Según la entrevista con la especialista María Ramírez, los carriles para automóviles están sobredimensionados. De acuerdo a la entrevista con el especialista Camilo Urbano, la micromovilidad puede ayudar a mejorar la planificación que se encuentra guiada por el carrocentrismo. Según el cuestionario a usuarios de micromovilidad, el 89% de encuestados afirmó que el uso frecuente de vehículos de micromovilidad urbana podría ser una de las soluciones para disminuir el tráfico vehicular. Según el coeficiente de regresión, se afirmó que existe un grado significativo de dependencia entre las variables y de acuerdo al nivel de significancia se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación. Estos datos se corroboran con los distintos autores como Marchand, Ortega, Sánchez y Venega 2021, quienes concluyeron que los motivos principales para el uso de la micromovilidad son por salud, despejar la mente y evitar el tráfico. Por lo tanto, la equidad y accesibilidad en el transporte que brinda la micromovilidad urbana mitiga de manera significativa la congestión vehicular, ya que permite descongestionar las vías y evitar la incertidumbre en los tiempos de viaje. Con respecto al segundo objetivo específico, de acuerdo a la entrevista con el funcionario municipal de Miraflores, la micromovilidad urbana es un modo de transporte sostenible que descongestiona el tráfico, es limpio y ecológico. Según la entrevista con el especialista Bernardo Baranda, fomentar la micromovilidad mejora la calidad del aire. De acuerdo a las fichas de conteo manual, se estimó un ahorro del 51% de emisiones de CO2 a la atmósfera, si se compara con trayectos efectuados con automóviles tradicionales en buen estado. Según el coeficiente de regresión, se afirmó que existe un grado significativo de dependencia entre las variables, y de acuerdo al nivel de significancia se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la investigación. Estos datos se corroboran con distintos autores como Chiara 2020, quien sostiene que reemplazar el uso del automóvil por el uso de la bicicleta disminuye las emisiones de CO2.
Por lo tanto, la implementación de infraestructura para vehículos de micromovilidad urbana mitiga de manera significativa la insalubridad por contaminación vehicular, ya que al ser un modo de transporte sostenible brinda beneficios a la salud y ayuda a desacelerar el cambio climático. Con respecto al tercer objetivo específico, según la entrevista con la especialista María Ramírez, el fomento de la micromovilidad se relaciona con el concepto de seguridad de los números, ya que mejora los índices de seguridad vial y se reducen los riesgos de accidentes de tránsito. De acuerdo a la entrevista con el especialista Bernardo Baranda, es importante reducir los límites de velocidad en las vías principales y secundarias. Según la entrevista con el funcionario municipal de Miraflores, es necesario aplicar medidas de gestión de tránsito que generen entornos seguros. Según los datos obtenidos en las fichas de conteo manual, en el horario de mayor tránsito en la noche, en la avenida Malecón de la Marina transitaron más vehículos de micromovilidad que automóviles. Según el coeficiente de regresión, se afirmó que existe un grado significativo de dependencia entre las variables y de acuerdo al nivel de significancia se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la investigación. Estos datos se corroboran con distintos autores como Gale 2014, quien sostiene que los accidentes del automóvil son un buen ejemplo para ilustrar lo importante que es moverse a baja velocidad. Por lo tanto, el ascenso de los índices de seguridad vial que genera la micromovilidad mitiga de manera significativa los accidentes de tránsito, ya que al ser vehículos de baja velocidad son muy pocas las probabilidades de que se ocasionen accidentes de tránsito, proporcionando entornos más seguros. Como conclusiones, de acuerdo al objetivo general, se determinó que los efectos de micromovilidad urbana mitigan de manera significativa el colesterol urbano y las externalidades negativas que produce en el malecón de Miraflores. Asimismo, es importante incentivar la intermodalidad. De esta manera, el fomento de la micromovilidad urbana genera ciudades más humanizadas, sostenibles y seguras. De acuerdo al primer objetivo específico, se determinó que la equidad y accesibilidad en el transporte que brinda la micromovilidad mitigan de manera significativa la congestión vehicular ocasionada por el colesterol urbano en el malecón de Miraflores, ya que es un medio de transporte eficiente, permite ahorrar tiempo y dinero. De acuerdo al segundo objetivo específico, se determinó que la implementación de infraestructura para vehículos de micromovilidad mitigan de manera significativa la insalubridad por contaminación vehicular ocasionada por el colesterol urbano en el malecón de Miraflores. Esto corroboró un efecto muy relevante que proporciona la micromovilidad urbana, ya que ayuda a desacelerar el cambio climático, propiciando ciudades más saludables y sostenibles. De acuerdo al tercer objetivo específico, se determinó que el ascenso de los índices de seguridad vial que brinda la micromovilidad mitigan de manera significativa los accidentes de tránsito ocasionados por el colesterol urbano en el malecón de Miraflores. Asimismo, al ser vehículos de baja velocidad, permiten disfrutar y conocer con mayor detalle la ciudad. De acuerdo a las entrevistas a especialistas internacionales, se concluyó que el auge de la micromovilidad urbana en Latinoamérica en el último año se debe principalmente a la pandemia por COVID-19, generando un cambio de modo de movilizarse de las personas, ya que se buscó garantizar el distanciamiento social y se fomentó masivamente el uso de vehículos de micromovilidad urbana a nivel mundial. De acuerdo a la entrevista al funcionario de la Municipalidad de Miraflores, se concluyó que el aumento de las cifras de usuarios de micromovilidad, además de la pandemia por COVID-19, se debe a que implementaron infraestructura de calidad que cumple los criterios nacionales establecidos y la adopción de las medidas de tránsito calmado, que incentivaron el uso de la micromovilidad urbana en el malecón de Miraflores. De acuerdo a las entrevistas a usuarios de micromovilidad urbana, se concluyó que los principales motivos de uso son el ahorro de tiempo y dinero, la certeza en el tiempo de viaje, la facilidad en cuanto al espacio y los beneficios en la salud tanto física como mentales. De esta manera se evidenció que la micromovilidad urbana no solo se utiliza para el ocio, además se determinó que la micromovilidad es autosuficiente para realizar distancias largas, no está sujeta a los patrones de ser un vehículo de transporte del primer y último tramo de viaje. De esta manera pasa a formar parte de una clara opción de transporte personal de largas distancias con destino al trabajo o centros de estudio. Asimismo, la experiencia de transitar en las vías de micromovilidad crea capacidades de socialización y concientización, logrando mayor empatía en las vías, transformando al usuario en personas más sociables y conscientes de sus acciones. Se recomienda al Ministerio de Transportes del Perú reconocer, impulsar y desarrollar políticas públicas que permitan incluir a la micromovilidad urbana en los objetivos del Programa Nacional en Transporte Urbano Sostenible. Se sugiere actualizar la normativa nacional con respecto a la implementación de infraestructura para transporte no motorizado, cambiando el concepto de ciclovías a vías de micromovilidad, considerando que el concepto se encuentra en constante cambio y actualización, ya que los nuevos e innovadores vehículos de micromovilidad, sobre todo eléctricos, necesitan nuevos criterios en cuanto a la velocidad de los vehículos de espacio asignado, elementos de segregación, señalización tanto vertical como horizontal, iluminación adecuada, estacionamiento, estaciones de carga eléctrica, entre otros. Asimismo, es importante categorizar las vías de micromovilidad urbana en las vías locales, distritales, departamentales, regionales y nacionales, que sugiere una red vial de micromovilidad e incentiven viajes seguros de mayores distancias. Se sugiere a la Municipalidad de Miraflores que se mejore la vía de micromovilidad que se encuentra en la avenida del Malecón de la Reserva, que inicia en la cuadra 7 de dicha avenida, desde el centro comercial Larcomar hasta la avenida Armendáriz, con los criterios considerados en la vía de micromovilidad de la cuadra 11 de la avenida Malecón de la Marina, logrando de esta manera que toda la vía de micromovilidad del Malecón de Miraflores cumpla con los criterios de infraestructura de calidad, permitiendo ser atractivo para más usuarios y a su vez sea un importante referente en cuanto a la infraestructura de calidad para vehículos de micromovilidad urbana a nivel nacional. Se sugiere a los municipios e instituciones educativas implementar un programa educativo especializado sobre el uso de los vehículos de micromovilidad desde las escuelas, promoviendo talleres didácticos de forma práctica sobre capacitación en conducción y respeto a las normas de tránsito, que logre mejorar la cultura vial y fomente el uso de micromovilidad urbana de forma segura.
Se recomienda a los municipios replantear el diseño vial actual, enfocándose en la planificación urbana que priorice a las personas sobre los vehículos automotores, ya que las vías para automóviles se encuentran sobredimensionadas, siendo el espacio ideal para un carril vehicular 2,70 m. De esta manera se brinda más espacio a usuarios de micromovilidad urbana y peatones, generando mayor equidad en los espacios y servicios ofrecidos a cada modo de transporte. Se recomienda a los municipios que la implementación de nueva infraestructura para vehículos de micromovilidad se encuentre segregada de las vías vehiculares, no obstaculice los flujos peatonales y cumpla con los criterios para infraestructura de calidad que establecen los manuales nacionales e internacionales con respecto a coherencia, rutas directas, seguridad, comodidad, atractividad, seguridad ciudadana, integración espacial, experiencia del usuario y valor socioeconómico, considerado que cada sol invertido genera un retorno de 19 soles. Se recomienda a los municipios fomentar estrategias innovadoras para desalentar el uso del automóvil basados en la táctica push and pull, que se refiere a implementar medidas restrictivas y desalentadoras para el automóvil, como fomentar el día sin autos, aplicar medidas de gestión de tráfico calmado, establecer límites de velocidad para las calles especialmente en las que no cuenten con vías de micromovilidad, reducir estacionamientos para automóviles, aumentar el cobro por estacionamiento, tarificación por congestión, entre otros, de manera que con los recursos recaudados, además de cubrir los costos de operación, se utilicen para alentar y promover el uso de modos de transporte más sostenibles, como la micromovilidad urbana, a través de la implementación de infraestructura de calidad para vehículos de micromovilidad, estaciones de servicio para reparación y mantenimiento, entre otros. Se sugiere a los municipios, centros de trabajo y educación trabajar en conjunto en la implementación de espacios para el estacionamiento de vehículos de micromovilidad urbana, además de incentivar el uso frecuente de los vehículos de micromovilidad a través de actividades didácticas, resaltando beneficios para sus usuarios en entidades públicas y privadas. Se sugiere a los investigadores realizar un estudio de tipo longitudinal que permita elaborar fichas de conteo manual durante las diferentes estaciones del año y tener un panorama más amplio sobre los efectos de micromovilidad urbana en el colesterol urbano, logrando implementar estrategias efectivas para los usuarios. Se sugiere a los investigadores realizar un estudio que realice la integración de la micromovilidad urbana y el transporte público que permita cuantificar los efectos sociales, económicos y ambientales que genere esta integración.